Seguimos con Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu, cada sábado en esta casita con parlantes. Y en este momento estamos en comunicación con Juan Pablo Mancilla. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va, Santiago? ¿Qué tal? Acá Santiago, están Blas y Paula conmigo en el estudio. Y bueno, quería antes que nada presentarte al público de nuestro programa. Juan Pablo es periodista, pero además, entre muchas otras cosas, tiene un newsletter que se llama Línea Documental, del cual soy seguidor acérrimo y fan. Arranco así, endulzándote para bajarte la guardia. Y a la vez una columna radial devenida también en podcast que pueden seguir, que aparece en Futurock. Así que una de las cosas que tiene es que además Juan Pablo tiene un link con la literatura, y me parece que siempre encuentra algo interesante para recomendar películas en su newsletter, en especial de cine documental. Primera pregunta para abrir un poco la cuestión es: ¿cómo nace esta idea de escribir todas las semanas un envío sobre cine documental en este momento que hay tantas opciones para ver? Mira, el newsletter es un proyecto pandémico porque empieza en marzo de 2021, o sea, exactos hace 2 años. Yo miro documentales hace mucho tiempo, no sé, siempre me gustó mirar documentales y tenía ganas de tener un espacio, digamos, donde canalizar un poco lo que iba viendo, y que en general siempre compartía a través de redes sociales, digamos, a través de mi cuenta de Twitter o cosas así que recomendaba. Y apareció esta posibilidad, digamos, que encontré esto, digamos, de tener de tener el newsletter como un espacio para canalizar eso justamente. Y mi idea era no hacer un newsletter de crítica de cine documental, sino un newsletter de, no me gusta mucho la palabra, pero de recomendaciones. Uh-huh. Es decir, que lo que yo no digo cuando mando una de las ediciones de cada sábado, este documental me gustó por esto y no me gustó por esto, lo mando porque me gustó directamente. Claro. Entonces, en general, si querés, es más bien una curaduría, por supuesto una curaduría muy personal, que podés estar o no de acuerdo, pero digamos, claramente si lo mandé es porque me gustó mucho. Y después, la segunda cuestión que a mí me parecía importante es que la recomendación que saliera en cada edición tenía que estar disponible en plataformas, o sea, que se pudiera ver legalmente. Eso por un lado está bueno porque, bueno, vos lo decías, hay un montón de plataformas, hay un montón de cosas para ver, y por el otro también te acota, porque a veces hay cosas que yo veo, no sé, en festivales o he visto en festivales que no necesariamente, que son muy buenas y que no necesariamente, si quisiera recomendarlas, puedo linkearlas porque no están disponibles en plataformas. Entonces claro, te encontrás con que por un lado sí tenés un universo enorme de plataformas, y por el otro te encontrás con que quizás lo que querés recomendar un fin de semana no está disponible. Entonces tenés esa limitación. En general la lógica es esa. A veces si hay algún estreno que me gustó y que me gustó demasiado y es muy importante, a veces excepcionalmente, aunque esté en cines, solamente está incluido en la edición, pero en general trato de que sea de plataformas. Bien, hay algo en esto que compartimos también en este programa, que es esto de también recomendar películas que estén disponibles. Acá venimos pensando mucho en el tratar de priorizar lo que está en salas, por un poco la línea de que vemos que las plataformas han ganado mucho el terreno del consumo audiovisual, y que hay un poquito de esta idea de defender un poco el ir a las salas. Pero ¿qué pasa con el documental en las salas y con el relación al streaming? Porque hay muchas de las producciones que vos solés recomendar que están buenísimas, pero que están solo exclusivas en plataformas o producidas para las plataformas, y que capaz no tuvieron salas, estreno en salas comerciales. ¿Cómo haces también para medir eso y qué ves de ese fenómeno de la producción exclusiva? Mirá, ya para estas plataformas? Sí, en la curaduría mensual yo hago, digamos, una edición que sí, una o dos ediciones que sí o sí tienen que ser estrenos argentinos. Estrenos o no, en realidad son documentales argentinos. Uno de esos dos puede ser un estreno argentino. Claro. Pero que en general, en esas que son 4 ediciones mensuales, siempre trato de incluir
un documental argentino. Hace muy poquito entrevisté a Eduardo Raspo, que es el director de un documental que se llama Expuesta, que es sobre un retrato sobre Andy Chernaski, la fotógrafa argentina. Sí. Y lo entrevisté a Eduardo. El documental se estrenó, si no me equivoco, entre noviembre y diciembre, porque estuvo un buen tiempo en salas, y él estaba muy sorprendido, porque también le preguntaba por esa cuestión, digamos, le trasladaba un poco esta inquietud que vos tenés con relación a qué pasa con las salas y por qué plataformas y demás, y él me decía que estaba sorprendido porque prácticamente el documental, en Argentina al menos, no tiene el alcance que tienen otro tipo de producciones en salas. Entonces él decía, lamentablemente, este es el camino que hace un documental, solo que en el caso de su documental, ahora no recuerdo la cantidad total de salas que había tenido, pero él estaba muy sorprendido porque entre noviembre y diciembre había tenido muchas más salas de las que tiene en general un documental cualquiera que se estrene en Buenos Aires. Y después la segunda cuestión que él me comentaba es que ahora estaba muy demorada la parte de el alojamiento, no sé cómo se dice, digamos, de proyección en Cinear. Entonces me decía, por un lado, bueno, ahora la película ya no está en salas, pero tampoco la encuentran en Cinear porque todavía no se subió. Entonces hay como unos plazos que él estaba un poco con esa cuestión, digamos, ¿no? Y es una película que está muy buena. Yo espero que pronto esté en Cinear, pero por ejemplo, no sé, estrenos argentinos buenísimos, no sé, recientes, Danubio, que ustedes entrevistaron a Agustina, la directora. Yo la había visto en Mar del Plata cuando se estrenó en 2021 y digo, ¿cuándo va a llegar esta película finalmente? Claro. Veía que giraba por festivales, estuvo en muchísimas partes del mundo, pero bueno, finalmente ahora la Lugones la tuvo. Yo no sé si finalmente, la verdad es que no tengo idea si va a estar en plataformas, pero el tema, al menos en mi newsletter, es que tiene que estar en plataformas porque el que recibe el mail, la gente que recibe el mail no necesariamente es de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si la película está en Sala Lugones, es una limitación solo para quienes lean el newsletter desde la ciudad. Entonces, como tenés un público que está repartido en todas partes del mundo, hay también lectores de algunas partes de Latinoamérica, digamos, como trato de, en ese sentido, ser un poco más amplio, digamos, con la recomendación. Juan Pablo, y al momento de, vos ya tenés, ahí nos comentaste un primer criterio de selección, que es que sea accesible en plataformas. ¿Qué otros criterios manejás al momento de elegir para recomendar, para programar, para curar línea documental? Y en función de eso, ¿cómo es el feedback que tenés? Si tenés de tus suscriptores, no sé, no creo que te hayan insultado, pero bueno, quizás te han comentado alguna experiencia, alguna limitación, te han pedido algo en particular. Mira, el año pasado, cuando se cumplió un año, hice una encuesta de estos formularios de Google, para preguntar como para tener una devolución de parte de quienes recibían, y llegaron un montonazo de respuestas, todas súper buenas, muy buena onda. Me hizo reír uno que decía, ¿podrías agregar links piratas de documentales que no se consiguen, pero que sí se consiguen de manera ilegal? O sea, que querían como que agregar a eso también en el newsletter, algo que no puedo hacer. Pero en general, en esa encuesta, por ejemplo, fueron muy buenos. Destacaban, no sé, la selección, la curaduría, y decían también algo que estaba bueno, que tenía que ver con no me sale la palabra ahora, pero me sale insistencia, no es insistencia, cuando haces algo de manera sistemática todos los fines de semana, hay un nombre y no me sale ahora la palabra, pero destacaba en eso, digamos, ¿no? O sea que el feedback en general es muy bueno, aparecen también por redes sociales, por Instagram, por Twitter, y después el primer criterio, a mí hay temáticas específicas que me interesan. Me interesa mucho derechos humanos, me interesa mucho
Las biografías, por ejemplo, las biografías de personajes que pueden ser personajes del mundo de la música o del mundo del deporte. A veces no es porque me interese tanto el deporte, por ejemplo, pero sí me interesa cómo hizo ese deportista para llegar a donde llegó. Y eso, digamos, me gusta también mucho el true crime, o sea, estoy bastante detrás de eso porque me interesa especialmente, solo que, no sé, últimamente encuentro con que todos me parecen más o menos iguales, entonces eso también me está pasando últimamente, que todo lo que veo, todo me parece igual, todo hecho muy de fórmula y me aburro un poco, pero en general si el tema, en el caso del true crime puntualmente, me interesó el caso, me interesó el tema, lo sigo, lo miro hasta el final, digamos. Claro. Y busco más información y demás, y puede salir una edición, pero me tiene que gustar como mucho el caso, porque últimamente, ya te digo, los true crime, de hecho hay casos true crimes duplicados, o sea, vos ves que sí, empiezan a proliferar y hay varios. De HBO se ocupan de los mismos temas. Sí, hay como una especie de, bueno, hay un gran caso que aparecen 2, 3 de lo mismo. También para quienes venimos en esta doble función, de en este caso estar entrevistando a Juan Pablo Mancilla, si alguien se acaba de conectar en este momento a FM La Tribu, periodista y autor de Línea Documental, es que también en algún punto hay tanto para ver que la curaduría se vuelve importantísima, el tener un vaqueano que te diga por dónde caminar. Sí, sobre todo para que el algoritmo no sea tu curador, digamos. Exacto. Y en parte hago dos, una cortita primero y otra después nos metemos un poquito más largo, pero digo, es ¿cómo vos encontrás que ver? Después de recomendar ya ahora más o menos lo tenemos un poco más claro, pero ¿cómo haces vos para no comerte la curva del algoritmo también? Está bueno lo anterior sobre el algoritmo para que no sea tu curador, porque por ejemplo en mi caso particular, sin ir más lejos, digamos, cuando busco Netflix no me recomienda lo que quiero ver. En general me recomienda cualquier otra cosa. Vinculado a documentales, que hago muchas búsquedas de documentales dentro de la plataforma, hace muy poquito un amigo me recomendó uno sobre una secta coreana que estaba en Netflix, que hay 8 episodios. Me dice, mira esto. Y yo había armado hace relativamente poco un especial sobre sectas, y Netflix nunca me recomendó, digamos, ese documental que claramente me interesaba. Pero volviendo para responder tu pregunta, en general, sí, por supuesto, leo muchas cosas, sigo muchas cuentas en Twitter que vinculadas al mundo documental, de afuera, de Estados Unidos, de España. Sigo muchos festivales también, o sea que estoy como, si algo me interesó mucho, que se estrenó ahora, no sé, en Berlín, por ejemplo, me hago una lista de seguimiento. Entonces, si un documental me interesó, empiezo a ver en qué momento más o menos va a llegar acá, o cómo puedo hacer para verlo, y medios también. Y sigo también algunos críticos argentinos, pero es básicamente ese como mi universo de consultas para hacerme como una idea en ese sentido de lo que está viniendo, digamos, de los documentales que están apareciendo. Y después lo que es clave para mí es el tema de la lista de seguimiento, como para no perderme, digamos, detalle de eso. Juan Pablo, nos quedaríamos un rato, un par de programas enteros conversando sobre esto. Queríamos hacerte una última, si estás de acuerdo con la Academia de los Oscar, que le entregó el premio a Mejor Documental a Navalny, si es que así se pronuncia, en la última... Navalny. Navalny. Yo creo que sí, ese estaban todos los números puestos, me parece, no todos los números puestos de la Academia, no claramente, pero pensé que iba a ser para el nuevo documental de Laura Poitras, de La Belleza y el Dolor. ¿Y primó otra cosa? A mí el de Navalny me pareció muy entretenido, digamos, pero también me pareció que era cantado que se lo iban a dar a ese documental, porque no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, está disponible en HBO, pero es un documental producido por CNN, estrenado por HBO,
que cuenta la historia del, digamos, principal detractor, opositor de Vladimir Putin, que fue envenenado en 2020, pero es un documental que tiene una mirada bastante positiva sobre Navalny, digamos, como Navalny, un poco el bueno de la película. No porque, y con esto no quiero decir que Navalny no sea víctima por lo que ocurrió, que finalmente se termina confirmando en el propio documental, sino porque al documental en algún momento, digamos, no le queda más alternativa que cuando reconstruye la historia de Navalny, contar que participó, por ejemplo, en mitines con neonazis en Moscú. Viste, cuando ya en un momento estaban como agrandando tanto la imagen de Navalny, no les queda otra también de decir los puntos oscuros de su carrera política, por ejemplo, ¿no? Yo creo que era, yendo al grano, como previsible que le dieran este premio. Había ganado otros premios también afuera antes de llegar al Oscar, y me parecía como un número puesto en la categoría. Buenísimo. Bueno, la verdad que sí, yo acá hice demasiado fanboy hoy, así que voy a tratar de morigerar mis comentarios. Gracias, Juan Pablo, por pasar por Nunca Fuiste al Cine, y sobre todo por el laburo del newsletter, que la verdad que en mi consumo cotidiano es religión, y es difícil en este momento encontrar, porque sabemos que recomendar es también un poco hacer un espejo, porque uno tiene que encontrar al quien recomienda que te guste, ¿no? Y me parece que en este caso está buenísimo el laburo que estás haciendo, así que para quienes no lo conocían todavía, pueden ir a buscarlo en lineadocumental.com y en redes como Juan P. Mancilla. Gracias, Juan Pablo, por pasar por Nunca Fuiste al Cine. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el llamado y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. También les recomiendo que lo sigan en Instagram y sí, vean sus historias, cómo va haciendo un trabajo de una suerte de collage de titulares de diarios. Espectacular. Es espectacular para hacer un repaso también por lo que pasa en la producción periodística. Excelente.